Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Antes de comenzar, eh, siempre me como los saludos. Mandó saludos el pastor a todos, a cada uno de ustedes. Me dijo que por favor los saludara y que siempre estamos en las oraciones tanto de él como de la congregación, ¿verdad? Quiero invitarle, pueden pasar los niños a escuela bíblica. Es una bendición también ya tener a nuestros hermanos de regreso. Y saludamos también a los hermanos que nos acompañan en la transmisión. Que el Señor les bendiga. Primer libro de Samuel 13, del 8 al 14. Primer libro de Samuel 13, del 8 al 14. Como ya a cierta edad se le olvida todo a uno, ¿verdad? Hasta ya se me olvida que necesito los lentes para... ¿Ven? Primer libro de Samuel 13, del 8 al 14. Dice la palabra del Señor. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Samuel salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí solo holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, Señor, todo aquello, Señor, que quiere interferir con tu palabra, con el mensaje, aquellos pensamientos que se vienen a nuestra cabeza, aquellos distractores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. La enseñanza o la meditación, mejor dicho, de esta mañana es un hombre sin piedad. Fíjese que yo sé que todos conocemos la historia de Saúl, ¿verdad? Ya la conocemos, lo que hizo. Tenía él que haber esperado a Samuel e hizo todo lo contrario. Pero yo en esta mañana quiero enfocarme en algo. Y es que dentro de todas las cosas que hizo Saúl, permítame, dentro de todas las cosas que hizo Saúl, solo quiero ver, amén, que hizo Saúl, y es que fue que perdió la piedad. Ese punto. Hubieron muchas cosas, ¿verdad? Pero me quiero enfocar en eso. Ahora, fíjese que en qué posición estaba Saúl. Saúl estaba en la posición más alta.
humanamente. Y entonces este hombre que tenía todo, porque o no lo tenía todo, él era la autoridad humana, porque la autoridad espiritual seguía siendo Samuel. Él tenía a Samuel, que era juez, sacerdote y profeta. Y entonces, en lo humano, Saúl es el que tenía la autoridad. Y él, estando en esa posición, se le olvidó, probablemente, pero yo creo que no, de que él no podía hacer lo que a él bien le parecía. No era un neófito, no era alguien que no conocía la ley o el mandato de Dios. Entonces, esta situación fue una prueba para Saúl. Fíjese que, y quiero que lo veamos de esto modo, la piedad o perder la piedad, ya vamos a ver qué es la piedad. Perder la piedad nos puede llevar a perder todo. Porque fíjese que en la lectura vemos que dice, hoy se iba a confirmar tu reino para siempre. El problema es que cuando tomamos decisiones en hacer algo, no recapacitamos porque estamos tan envilesados o tan abrumados de querer tomar una decisión y no nos damos cuentas en las consecuencias. Pero estas consecuencias vinieron porque él perdió su piedad. Fíjese que Samuel le había dicho, vete y espera a que yo llegue. Él esperó obedientemente 7 días o los 7 días. Pero el día no había terminado. Mire, mire qué interesante. El día no había terminado. El día todavía estaba en curso y él decidió hacer algo que no debía de hacer. Y entonces, él esperó. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Él esperó 7 días. Pero se olvidó o se quiso olvidar de que Samuel le dijo, hasta que yo venga a ti. Porque dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Fíjese que no había terminado el 7º día, no era el día 8º. Eso es lo que yo quiero decir. No era el día 8º. ¿Qué le costaba a Saúl esperar un par de horas más? Pero su imprudencia, como a muchos nos pasa, ¿por qué no esperar unos días más? ¿Por qué no esperar unos momentos más? ¿Por qué no esperar unos minutos más? Y por cuanto Samuel para él no llegaba, decidió hacer algo, pero Saúl no tenía que haber hecho nada. Él no era sacerdote. Usted y yo no podemos tomar la posición del Señor en algunas cosas en nuestras vidas. Es que el Señor no lo cambia. No, espérese, cámbiese usted, que el Señor lo cambie primero a usted o a mí. Sintió la presión y oiga, hubo una tentación. ¿Quién le habrá dicho a Saúl, Saúl, ¿por qué no ofreces el holocausto? Para empezar,
no era levita. ¿Ok? Estamos claros en eso, ¿verdad? No era levita. ¿Quién le dijo a Saúl? ¿Será que sus pensamientos le empezaron a decir, tú eres el rey, tú puedes hacerlo, tú eres la autoridad? Él gozaba de una autoridad o de una posición en la cual nadie le podía decir nada. Como muchas veces sucede con nosotros. ¿Quién se atreve a decirnos algo a nosotros? Dígame, ¿quién se atreve? Cuando uno está empecinado en hacer algo, ¿quién se atreve? Muchas veces nuestro carácter es que, ¿y qué? Yo soy yo soy, si se arruina, yo lo pago. Hizo sacrificar el holocausto y había que ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz. Y en ese intermedio aparece Samuel. Números 3:10, él lo deja bien claro. Dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Óigame, ¿qué le tocaba? Y el extraño que se acercare, morirá. Mire, ¿qué hubiera sido mejor para Saúl? ¿Morir él y que su hijo gobernara? ¿O no era eso? ¿No era eso mejor? Que él muriera y que su hijo gobernara y quedara su descendencia. Pero no murió, perdió todo. Solo el sacerdote podía ofrecer sacrificios. Si Saúl lo hizo, era culpable de un gran pecado. Si instruyó a un sacerdote que lo hiciera, que probablemente algunos creen que no lo hizo él directamente, sino que vino, agarró a un sacerdote y le dijo, te ordeno, hazlo. Igualmente fue desobediente. Pero como fuera, Saúl hizo mal. Primero, hay que definir qué es piedad, para que podamos entender qué es piedad. Fíjese que piedad, uno de los significados es devoción a las cosas santas. Porque también es amor al prójimo, misericordia, compasión. Eso es piedad. Pero me llamaba la atención esto, que piedad es devoción a las cosas santas. ¿Y qué pasó con Saúl? No respetó las cosas santas. Ese fue el problema. Que se atrevió a transgredir un mandato de Dios. Lo acabamos de leer en Números 3:10. Solo los levitas podían ofrecer. Pero es que no fue eso el problema. El problema fue que Samuel le dijo, espérame a que yo venga, porque el que tiene que ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz soy yo. Él era el sumo sacerdote. Quiere decir que la impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones que nos pueden afectar para toda la vida. Pero no me quiero meter en el tema de las cosas de hogar, de las cosas de su trabajo. No. Me quiero meter en las cosas espirituales, en las cosas que competen con Dios. Fíjese que, y esto me llamaba la atención, es devoción a las cosas santas. ¿Qué es algo santo? La palabra de Dios. Cuando yo le pierdo el amor y el respeto a la palabra de Dios, porque para cuántos esto es un libro, nada más.
¿Y para cuántos hay partes que me gustan y partes que no me gustan? Ahora, muchas veces por querer arreglar algo, podemos saltarnos la palabra de Dios. Y ese es el punto. No otra cosa. Piedad es perder la devoción o el respeto a las cosas santas. Cuando con un dicho yo ofendo al Espíritu Santo. Cuando con un pensamiento yo ofendo al Espíritu Santo. Y sabe una cosa, usted y yo conocemos de que el caso de Saúl fue en peor, ¿verdad? Porque después dice que había un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y tenía que llegar allá a David, ¿verdad? Y le dicen, mira, conocemos a un joven que ministro. ¡Ja! Cuando ese empieza a tocar y cuando ese empieza a cantar, es que mire, y le decían, rey, es que se siente algo. Y llegaba David, ¿verdad? Y empezaba a ministrar. ¿Ve por qué es importante la alabanza? Porque en la alabanza hay una ministración. La alabanza prepara nuestros corazones para escuchar la palabra. Entonces, imagínese al punto en el cual llegó Saúl. Pero, pero, ¿cuál habrá sido el inicio? ¿Qué cosas habrá pasado en él? En el cual un día él quiso usurpar el puesto del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué es lo contrario a la impiedad? La insensibilidad, la dureza, ser inflexibles con los demás. Vamos a ver características de un hombre sin piedad. El versículo, por favor, en el primer libro de Samuel 18. Aquí está la orden, mire, para que podamos entender, aquí está la orden. Para poder decir, mire, ¿de dónde viene? En el 18 le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. ¿Había terminado el séptimo día? No. Estaban en el octavo. Perdón, estaban en el séptimo, no estaban en el octavo, rectifico. Era el séptimo día, no había terminado el día. Es que Samuel no le dijo, voy a llegar a las 8 de la mañana. Ni le dijo, voy a llegar al mediodía. Ni le dijo, voy a llegar. No, 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 espérame. Ya había esperado 6 días. Y le dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti. Oiga, y lo más tremendo, y te enseñe lo que has de hacer. ¿Quién iba a ir a la guerra? Saúl. Pero oiga, aquí habían 2 mandatos. Primero, yo ofrezco y yo traigo la orden de lo que tú tienes que hacer. Entonces, está su palabra y está su Espíritu Santo, el que nos indica lo que tenemos que hacer. Entonces Saúl violó la orden expresada por Samuel. Era un caso extremo, sí, estaban en guerra con los filisteos y Samuel era el que tenía el plan para ganar. ¿O no? El plan dado por Dios. Violó el mandamiento. Solo los sacerdotes podían ofrecer holocausto, como leímos en Números 3:10. Y por favor regresemos al 13:8. Al 13:8. Entonces, 9, por favor, porque no sé si 10, 11, perdón, es que no lo anoté aquí. Aquí está. Vamos a estar leyendo todo así. Oiga, mire, póngame atención en esto. Entonces Samuel dijo,
¿qué has hecho? Una pregunta muy antigua. Una pregunta muy antigua, porque fíjese que dice Génesis 3:13 y después volvemos al Samuel 13:11. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que? Y en Génesis 4:10, a Caín, y él le dijo, ¿qué has hecho? Mire, dos preguntas muy antiguas. Hoy regresemos otra vez al 13:11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Esta pregunta era una pregunta para que se arrepintiera. Era una pregunta para que confesara su pecado. Era una pregunta para que se arrepintiera de lo que había hecho. Quiere decir que había una oportunidad. Pero fíjese que Saúl no hizo eso. Sino que en el 11 vemos que él lo primero que hizo, y ese es el segundo punto, le echó la culpa a los demás. Porque dice, y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Y qué día es hoy, Saúl? Hoy es el 8º día. No, es que hoy es ¿no es todavía el 7º? Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Fíjense que aquí vemos otra característica. La primera es cuando se pierde la piedad. Violamos el orden de Dios. Segundo, culpamos a los demás. Fíjese que no confesó su error, su pecado, no se arrepiente, él no se arrepintió. Él no dijo, es que yo me sentía angustiado. Mire, y no era la verdad, sí. Él humanamente se sentía angustiado, preocupado, nos van a vencer, yo veo que el Señor no se acerca. ¿Alguna vez usted, y yo, pero le estoy haciendo la pregunta, yo ya lo he hecho, ¿alguna vez usted no ha esperado el tiempo de Dios y ha hecho las cosas precipitadamente? Y al final, ¿qué han habido? Consecuencias. Entonces quiere decir que en ese momento carecimos de piedad, carecimos de esa devoción a las cosas santas de Dios. Y fíjese que le echó la culpa. Oiga, alguien sin piedad, ¿qué hace? Echarle la culpa a los demás. Porque aquí dice, mire, le echó primero la culpa al pueblo, ¿o no? Porque vi que el pueblo se me desertaba. Y mire qué tremendo. Y que tú no venías. Oiga, ¿será que él se creía porque era el rey con autoridad como para poder decirle eso a Samuel? ¿Quién lo había ungido? ¿Quién no había ungido a Saúl? ¿Quién era el ¿cómo es? Predecesor, ¿verdad? El anterior, ¿verdad? Sí estoy bien, ¿verdad? Es que con esto de hablar inglés y español a uno se le olvida. ¿Quién era el predecesor en cuestión de gobierno en Israel? Samuel. Samuel era el que estaba ahí antes que él como autoridad. Él era el juez. Qué increíble, ¿verdad? Le echa la culpa. Tercero, se justificó ante todo. Porque cuando Samuel le dice, has desobedecido, se justificó por lo que había hecho sin dar señales de arrepentimiento. Los hombres despojados de piedad a menudo hacen resaltar mucho los actos religiosos externos. ¿O no? O los actos, ¿verdad? Y mire, cuando hay un conflicto o algo, no, pero es que mire, yo trabajo todo el tiempo. Es que yo estoy ocupado. ¿Verdad que empiezan a salir un montón de cosas que no tienen nada que ver?
¿Qué más? Una persona sin piedad. Cuarto, se vuelven necios e insensatos. Porque fíjese que, ¿contra quién pecó Saúl? ¿Contra Samuel? No. Amén, contra Dios. Entonces, se afectó él mismo. Porque cuando Eva, allá el Señor le pregunta, ¿qué has hecho? ¿A quién se afectó Eva? A todos nosotros, pero a ella se afectó a ella. Cuando después el Señor le dice a Caín, ¿qué has hecho? ¿A quién se afectó? A él y a su descendencia. Entonces, la pérdida de piedad nos lleva a la insensatez. Y la insensatez nos puede o nos convierte en grandes necios. Saúl no podía justificarse en desconocer la ley. Quiere decir que él se volvió necio e insensato. ¿Sabe qué hizo Saúl? Minimizó su gran pecado. Porque, ¿verdad que era un gran pecado este? Sí. Lo minimizó en algo pequeño e insignificante. Saúl podía llegar a decir, miren, yo soy el rey. ¿Qué hay de malo en hacer sacrificios? ¿O no? Como decimos, si no murió es porque probablemente, como podríamos creer, puso a otro sacerdote a ofrecerlo. Pero es que Samuel fue bien claro en su declaración. Yo voy a hacer el sacrificio. ¿Qué es una? Mire, hay una característica común y es que él se justificó su error en que todos cometen errores. ¿Verdad que no nos pasa eso? ¿Verdad que cuando alguien nos señala un error, verdad que nos justificamos en decir, es que nadie es perfecto? Hermano, estoy ocupando un ejemplo en general. Hermano, no se pase el rojo. Si todos se lo pasan, ¿o no? Nos dicen en el trabajo, hey, no venga tarde. Pero si todos vienen tarde, ¿y por qué a los demás no les dicen nada? A mí sí. Cuando uno, mire, son pequeñas cositas que uno no se puede, que no se percate que está perdiendo la piedad. Porque el día de mañana en el trabajo a nosotros nos van a echar, no a los demás. Y nos pueden echar por el simple hecho de decir, pero aquí todo el mundo viene tarde. Mire, me recuerdo de alguien que mire, llegaba tarde y nunca ni le descontaron, ni lo despidieron, ni nada. Pero mire, llegaba tarde y siempre ponía una excusa. Sí, sí, yo sé, es que mire, es que fíjese que el tráfico, fíjese que los niños, fíjese que no sé qué. Pero mire, lo decía de una manera, sí, sí, yo sé, perdón, lo siento, me voy a quedar más tarde y se iba la hora. Es decir, pero lo que pasaba es que admitía su error y dentro de eso las personas sí, pero mira, que tenés que dar el ejemplo, sí, sí, que no sé qué. Pero cuando había uno que decía, sí, pero a mí me exigen más y todo lo demás, al final le decía, mira, ya no, ¿verdad? ¿Cuánto nos justificamos en que es que él también peca, es que ella también hace esto? ¿Sí? Ya parecemos políticos en campaña, ¿va? En campaña todo el mundo se saca los trapos sucios, ¿verdad? Y después quedan como amigos. Pero ¿verdad que así es? No, que este hizo tal cosa, que este hizo aquel. Ahora, quinto,
despreció la autoridad puesta por Dios. Porque al ofrecer sacrificio, despreció la autoridad de Samuel. Y este acto era una clara rebelión. ¿Por qué? Porque Samuel era el que hablaba con Dios y por medio de éste daría las indicaciones a Saúl para enfrentar a los filisteos. Entonces, la pérdida de piedad nos lleva a perder el respeto hacia Dios y a los demás. Saúl trató de justificar su pecado, pero el problema es que ya había pecado. Cuando pecamos, no lo justifiquemos, arrepintámonos. Saúl probablemente después de darse cuenta de su pecado, trata de justificar por medio del razonamiento humano sus actos. Pero en él no había arrepentimiento. Porque fíjese que, oiga, si leemos otra vez el versículo 11, ¿en qué parte está el arrepentimiento de Saúl? En ninguno. Porque dice, y Saúl respondió, porque vi el pueblo que se me desertaba. ¿Y el pueblo de quién era? Disculpe, de Dios. Se me desertaba. ¿Y quién es el que daba las victorias? Dios. ¿Acaso no con 300 el Señor derrotó a los madianitas y a los amalecitas? Sí. Y como lo vimos hace poco, ¿verdad? Cómo Gedeón después de ver eso lo llevó a una prepotencia, ¿va? Tremendo, pero otro que se le olvidó la piedad, porque regresó por los de Sucot y de Peniel a matarlos. Mire qué tremendo. No, es que estar en autoridad no es fácil. No es fácil, se pierde muchas veces. Ahora, porque vi que el pueblo se me desertaba. Oiga, se me desertaba. No era suyo. Y que tú no venías. ¿Sí? La parte espiritual y la parte humana para pelear. Sin las dos cosas, él no era nada. ¿O no le tuvo miedo a Goliat, pues? Y tuvo que llegar un jovencito de 17 años a matarlo. Porque el primero que tuvo temor fue él. Y después como él tuvo temor, todo el ejército tuvo temor. Si Saúl se hubiera arrepentido, probablemente sería otra historia. Porque podemos estar en la peor situación de nuestras vidas, pero eso no significa hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, qué tremendo. Samuel no buscaba las razones o las excusas que Saúl le pudiera dar. ¿Sabe por qué? Porque no habían razones ni excusas válidas. Todo lo que Samuel quería escuchar era una confesión y un arrepentimiento. Y no lo encontró. Saúl empeoró sus pecados con excusas. Aunque lo que le estaba diciendo en realidad a Samuel era, es tu culpa. ¿Verdad que a cuántos cuando sucede algo y nos dice, ¿qué hizo? Es que me provocaron. ¿Verdad que esa es la respuesta? Es que me provocaron. Muchas veces viene la esposa al esposo, viceversa, y le dice, ¿y por qué me gritas? Es que vos me estás provocando, pero eso no es manera, ni forma. ¿Verdad que buscamos excusas? Es que me provocaron, es que yo no lo quería hacer, es que vos tenés la culpa, es que ¿por qué no me haces caso lo que yo te digo? Etcétera.
¿Sabe qué le dice? Si hubieras venido antes, en otras palabras le estaba diciendo Saúl, si hubieras venido antes, no hubiera tenido que hacer esto. Y repito otra vez, ¿qué día era? Era el séptimo. No se había acabado el día. Amén. Pero si hubiera Saúl obedecido y confiado en Dios, Dios se hubiera encargado de Samuel y del tiempo. Y se estaba encargando porque llegó en el momento que tenía que llegar. Dice la palabra, espera en la promesa, porque aunque tardare, Él la cumplirá. Incluso si Samuel estaba mal, no justificaba el pecado de Saúl. Amén. Si Samuel se hubiera retrasado un día más, es decir, si Samuel hubiera llegado al día 8, no justificaba lo que Saúl hizo, porque él no podía hacer sacrificios. Porque con frecuencia intentamos culpar a otros de nuestros pecados. Quiero finalizar con esto. En el 13, por favor. Mire, entonces, yo voy terminando, pero quiero que por favor me ponga atención en esto. Estamos en el cierre. Él le dice, locamente has hecho. Esto es más fuerte de lo que usted y yo podríamos pensar. No se refería a que Saúl era loco o poco inteligente. Le estaba diciendo, y respetaste la orden de Dios. Perdiste la moral y la moralidad y la espiritualidad. Hermano, le dice, locamente has hecho. No lo estaba tratando como un loco. Le estaba diciendo, y respetaste el mandato de Dios. Le estaba diciendo Samuel a Saúl, no me faltaste el respeto a mí. No sé si podemos comprender esto, hermanos. No le estaba diciendo, es que no soy yo. Se recuerda, yo espero que usted se recuerda que cuando el libro de Samuel menciona de que Samuel ya estaba viejo. Y entonces los hijos no tenían buena fama, pero Samuel había sido justo, había sido bueno. Que sus hijos se hayan corrompido es otra cosa. Entonces viene y le llegan los ancianos y le dice, ponnos a alguien porque no queremos que gobiernen tus hijos. Y no sé qué. Y llega Samuel donde el Señor, oiga, hermano, es que Saúl se le olvidó de que Dios hablaba directamente con Samuel. ¿Me explico? Y entonces viene y le dice, Señor, dicen que ya estoy viejo, que ya no me quieren a mí, que pongan un rey. ¿Y qué le dice el Señor a Samuel? No te preocupes, Samuel, no es contigo. Al que han desechado es a mí. Entonces, cuando nosotros actuamos de una manera que no es la correcta, muchas veces no es contra la persona que actuamos. ¿Me explico? Sino contra la orden del Señor, contra la voluntad de Dios. Ese es el problema de perder la piedad. Muchas veces nosotros creemos que a nuestro prójimo le hicimos la ofensa. No, es quebrantando la voluntad de Dios. Piedad es perder la devoción o el respeto a las cosas santas. Después le dice, oiga, mire, vamos, yo sé que es poco tiempo, pero vamos a terminarlo. Dice, no, primero le dice, locamente has hecho. Amén. El segundo,
no guardaste el mandamiento de Jehová, no guardaste el mandamiento de Jehová. Oiga, aquí empieza a que entendiera, no era mi palabra, Samuel. Porque mire, hermanos, cuando nosotros le faltamos el respeto a una autoridad, la palabra que dice que nos sujetemos a las autoridades. Y el problema es que muchas veces nosotros podemos ofender, ya sea a nuestras autoridades humanas como espirituales, y corremos el riesgo de quebrantar un mandato y meternos con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. No estoy hablando, como algunos predican, de que al siervo o al no se le puede levantar contra el ungido. No, esa es una manipulación. Pero hay autoridades y tenemos que tener cuidado. Y le dice, oiga, le dice, no, no mi mandamiento, no lo que yo te había dicho. No, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Saúl, cuando yo te dije, desciende y espera 7 días, no era mi decisión, era la decisión de Dios. Y por más que él culpó al pueblo o a Samuel, al pueblo y a Samuel, el resultado era el mismo. Dios le ordenó hacer algo y él hizo lo contrario. Y entonces viene, oiga, me he dado a entender con las 2 primeras partes, oiga la tercera. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué le estaba diciendo? Tu hijo va a ser rey. Y al final, ¿qué pasó con Jonatán? Murió. Le estaba diciendo, no te afectaste solo a ti, afectaste a tu descendencia. Eva, ¿a quién afectó? A todos. Caín, ¿a quién afectó? A toda su descendencia, ¿o no? ¿O acaso no hubo una maldición sobre Caín y su descendencia? Está diciendo, aunque tú eres rey, tu reino no va a ser para siempre. 14, por favor. Mas ahora tu reino no será duradero. ¿Sabe qué pasó? Gobernó 20 años más. Y en esos 20 años más no hubo un cambio en su vida. No hubo un arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el Señor nos da la oportunidad cuando nos equivocamos de cambiar. Pero Saúl no lo hizo. Y termino con esto. Este no fue un pecado menor. Muchos ponemos o hemos hecho categorías de pecados. No, pero es que fue una mentirita. Mentira. Es que mire, no devolví el centavo. Es como que no haya devuelto $1, como que no haya devuelto 100. Desobedecer a Dios en lo más mínimo es pecado suficiente. No puede haber pecado pequeño, porque no hay Dios pequeño
contra quién pecar. ¿Y cuál fue el detonante? Empezó a perder el respeto por las cosas santas. Y esa es la reflexión o la meditación que yo quiero dejar esta mañana. No es de la noche a la mañana, hermanos. No es que hoy me levanto y hoy ya soy un transgresor de la palabra de Dios. No. Por eso la palabra dice en el Nuevo Testamento, aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. En esta mañana no he venido a juzgar a nadie, porque no soy yo, sino que esta mañana es para que tengamos una reflexión en nuestras vidas. El perderle el respeto al Espíritu Santo, el perderle el respeto a la palabra de Dios, trae consecuencias grandes. Entonces, ¿con qué cierro? Que sigamos teniendo ese respeto a su palabra. Que luchemos cada día por agradar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces no vamos a caer en la falta de piedad, porque la falta de piedad trae graves consecuencias. Amén. Padre, te damos gracias, porque una vez más nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra. Señor, muchas veces nosotros nos descuidamos en lo espiritual. Muchas veces nos podemos sentir cansados en orar. O nos podemos sentir cansados cuando leemos la palabra. Y es tu palabra la que traerá consuelo, paz y estabilidad a nuestras vidas. Saúl, no sabemos en qué momento él empezó a perder la piedad. Muchas veces, la primera vez o las veces se vuelve algo repetitivo. Tal vez no tomamos nota o no ponemos atención. Pero el punto bueno aquí es que no hemos sido consumidos. Señor, ayúdanos a no perder el respeto por tu palabra. Ayúdanos a no perder el respeto hacia tu Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y esta nos guardará de no ser destruidos. Señor, ayúdanos a entender qué cosas son las que nosotros no le hemos puesto cuidado. No es que de la noche a la mañana nosotros vamos a cometer un gran pecado. No. Cuando venimos a cometer ese gran pecado es porque hemos cometido pecados pequeñitos que hemos aprendido que es lo mismo, pero y se han ido acumulando. Señor, ayúdanos. 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 Ayúdanos, Señor, a guardar nuestras vidas de las cosas santas. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con paz. Llévanos con bendición a cada uno de nosotros. Y que tu presencia, como siempre, Señor, no sea parte de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.